Hola amigos de PQS, muy buenas tardes. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Hoy además tenemos un tema bien relevante e importante para las MIPES, para todos los emprendedores y que muchísimas veces pasa desapercibido o las MIPES priorizan otro tipo de cosas y se olvidan un poco del régimen laboral. Y bueno, justamente para eso nos va a acompañar esta tarde Carlos Cárdenas, con quien vamos a estar hablando en unos minutitos. Mientras tanto, quería recordarles que esta entrevista llega gracias a Securex, una casa de cambios virtual online, donde pueden hacer sus cambios con un tipo de tasa especial, con un tipo de cambio especial, utilizando el cupón de PQS. Así que los invitamos a que puedan ingresar a Securex y utilizar nuestro cupón. Ahora sí, muchísimas gracias, Carlos. Bienvenido esta tarde en la que vamos a hablar sobre todo lo que debe saber un emprendedor sobre el régimen laboral para MIPES. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. No, para nosotros un gusto que puedas estar con nosotros, además con un tema tan relevante para el sector. Y es que justo cuando veía el tema de la entrevista, me planteaba que muchísimas veces las MIPES, de por sí es todo un tema de informalidad, a veces en todos los aspectos, uno de los que más descuidan para mí es el tema del régimen laboral. Probablemente por desconocimiento, porque prefieren priorizar otras cosas dentro del desarrollo de su empresa y se olvidan un poco de ese lado más del empleado, de los beneficios y todas estas cosas. Entonces, quiero que primero me cuentes un poco desde tu perspectiva, cuál es la visión que tú consideras que tienen las MIPES en cuanto al régimen laboral. Bueno, la importancia del régimen laboral de las MIPES es relevante, primero por las MIPES mismas en su cantidad e importancia en la economía peruana. Alrededor del 50% de las empresas peruanas son MIPES y más del 50, alrededor del 50% de trabajadores peruanos, ¿no? O sea, en edad de trabajar, de población económicamente activa, 50% aproximadamente están en empresas MIPES y aproximadamente 95% de las empresas peruanas son MIPES. Entonces, su importancia en la economía es central. Si partimos de ese número, 50% de trabajadores de la población económicamente activa en las MIPES, estamos hablando de que estamos conversando en realidad del 50% de los beneficios laborales probablemente que se encuentren regulados bajo esta norma. Entonces, su importancia creo que a partir de estas estadísticas es evidente. Es súper relevante, sí. Sin embargo, o sea, definitivamente sabemos y entendemos el aporte o la importancia que tienen las MIPES dentro de la economía del país, pero desde mi perspectiva o desde la perspectiva que vemos, muchísimas veces pasa el hecho de que las MIPES como que tienen a un lado o desconocen muchísimo sobre el régimen laboral. Como te decía al principio, no sé si probablemente tú tienes alguna información más o algún dato específico sobre esto, porque, por ejemplo, muchísimas empresas o muchísimos trabajadores ni siquiera entienden, por ejemplo, si su empresa está acogida a un régimen laboral MIPE o si le corresponde acogerse a un régimen laboral MIPE. Correcto. Sí, la verdad es que la ley establece un régimen laboral diferenciado para las empresas que son micro y pequeñas empresas. Para eso, la ley además establece unos requisitos en función al volumen de ingresos anuales de las empresas, ¿no? Uno puede, para ser una microempresa, hasta 150 UITs de ingresos al año y, ¿no? Si es más bien una pequeña empresa, entonces es de más de 150 UITs hasta 1.700. Ahora, para acogerse a este régimen, digamos, para que una empresa forme parte de este régimen MIPE para trabajadores, lo que la ley señala es que las empresas tienen que registrarse como tales, como MIPES, micro y pequeñas empresas, ante un registro que actualmente está en SUNAT, ¿no? Uno ingresa a este registro y se declara como una empresa que está sujeto a este régimen MIPE para efectos laborales. Entonces, un trabajador que quiere conocer, por ejemplo, si su empresa, ¿no? De repente, un trabajador revisa su boleta, ¿no? En el mes de julio, para ver si le han pagado la gratificación completa y verifica ahí que no tiene gratificación de repente o que tiene 15 días de gratificación.
de lo cual ya podría empezar a presumir que su empresa está en el régimen de micro, ¿no? MIPE, justamente porque para las microempresas, por ejemplo, no hay gratificaciones. Igual, ¿no? Para los trabajadores de la pequeña sí hay 15 días. Entonces, por ahí ya, ¿no? Si uno ve la boleta de pago de este mes, podría empezar a identificar que su empleador está registrado como una empresa MIPE. Ahora, ¿cómo lo puedo corroborar? Hay un registro justamente en el Ministerio de Trabajo donde puedo, ¿no? Con la información del RUC de la empresa, verificar si mi empresa está finalmente inscrita o no en este régimen, y a partir de ahí verificar si me corresponde o no estar sujeto a este tipo de beneficios laborales, ¿no? Porque una empresa que está sujeto al régimen, a este régimen, MIPE, podría existir algunos trabajadores, ¿no? Que estén sujetos a este régimen laboral especial, pero podrían haber otros que no estén sujetos al régimen laboral especial, a pesar de ser una Claro. empresa MIPE. ¿Y por qué? Sería la pregunta, ¿no? Sí, antes de pasar un poco a las diferencias y al por qué, o sea, cómo se diferencian los regímenes laborales, antes quisiera que pudiésemos volver al tema de cómo podría yo acogerme a este régimen laboral. Decías que solo tienes que inscribirte, pero ¿hay algún trámite aparte de la facturación que tengas anual? Solo, o sea, ¿hay algún requerimiento adicional? En realidad el requerimiento es este, ¿no? Ese que comentaba de los ingresos. Después de eso, el requisito es inscribirse en la página web, ¿no? Esta que les comento, en este registro que está en SUNAT, y inmediatamente yo ya estaré acogido a este régimen. Ese es el requisito central, ¿no? Si puede ocurrir que yo tenga el requisito de los ingresos, ¿no? Por ejemplo, para una micro, 150 OITs máximo. Ya, perfecto. Pero si no me he inscrito, no estoy sujeto, no estoy todavía en el régimen MIPE. ¿Okay? Puedo tener el requisito, puedo haberlo cumplido, pero si no me inscribo, entonces no estoy en el régimen laboral MIPE. Para estar en el régimen MIPE, que tienen estos, ¿no? Estos beneficios menores, tengo que inscribirme necesariamente en este registro, ¿no? De lo contrario, no puedo aplicar el régimen laboral MIPE. Perfecto. Ahora sí, cuéntanos un poco, Carlos, sobre las diferencias que hay entre el régimen laboral MIPE. También hay un especial, si podrías incluso comentarnos cuáles son los diferentes tipos de regímenes laborales que existen. Claro, básicamente ustedes recordarán que tenemos el régimen laboral general, ¿no? Y este régimen laboral general contiene una serie de beneficios laborales y algunas regulaciones del horario de trabajo, la jornada, por ejemplo, la remuneración mínima vital, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos del régimen general, decimos, como regla general, nuevamente, que en cuanto a la jornada de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de los trabajadores, normalmente los trabajadores trabajan 8 horas diarias o 48 a la semana, ¿no? Tenemos un horario determinado en el día, ¿no? Que va desde las 8 de la tarde, ¿no? Hasta las 4 o 5 quizás, dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Tenemos una CTS que en el año, ¿no? Más o menos suma un sueldo y un poquito más, ¿no? Eso es lo que tenemos por CTS, por depósito al año. En gratificaciones tenemos 2 gratificaciones, una en julio y una en diciembre, ¿no? Básicamente tenemos seguro de vida ley, por ejemplo, también en el régimen general. Y en el régimen general, nuevamente, estamos en el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones y aportamos a salud, ¿no? Eso es lo que cuando uno habla en el régimen general, piensa en eso, ¿no? En principio. Entonces, si lo comparamos esto con el régimen MIPE, vamos a ver que a nivel de jornada de trabajo, horario de trabajo, monto de la remuneración mínima, son bastante similares a lo que hemos visto en el régimen general, ¿no? O sea, 8 horas diarias o 48 máximos a la semana, ¿no? Están sujetos a la remuneración mínima vital en el Perú, que son 930 soles al mes. La jornada de trabajo, como les decía, 8 horas diarias o 48 a la semana, ¿no? En esa parte es parecido, idéntico al régimen general. En donde vienen las diferencias, para el caso de las micro y pequeñas empresas, viene principalmente por el tema de los beneficios que le corresponden al trabajador y las aportaciones que hace el empleador, ¿no? Ahí están las diferencias centrales. Porque en el régimen de la microempresa, por ejemplo, básicamente le corresponde al trabajador, como único beneficio laboral, 15 días de vacaciones al año, ¿no? Y en el régimen de la pequeña empresa le corresponden también 15 días de vacaciones al año, pero además le corresponde, ahí sí, en el régimen de la pequeña empresa,
¿no? Le corresponde CTS de 15 días, le corresponde además una gratificación de 15, ¿no? Completa, perdón, la mitad de la gratificación también para el trabajador de la pequeña empresa y le corresponde utilidades, ¿no? O sea, el régimen de la pequeña empresa tenemos, si lo comparamos con el régimen general, algunos beneficios que van básicamente por la mitad, ¿no? O sea, 15 días de CTS, 15 días de gratificaciones, utilidades y completas, ¿no? Mientras que en el trabajador de la microempresa básicamente tenemos vacaciones, ¿no? Entonces, en el trabajador de la microempresa, vacaciones 15 días, en el trabajador de la pequeña empresa, vacaciones 15 días, gratificaciones 15 días, CTS 15 días. Y bueno, a nivel de utilidades, en el trabajador de la microempresa no hay utilidades, mientras que en el trabajador de la pequeña empresa sí hay utilidades, al igual que en el régimen general. Entonces, en esos aspectos, estamos bastante, digamos, si los comparamos, ¿no? Tenemos en el régimen de la micro menos beneficios, en el régimen de la pequeña un poco mayor, bueno, y el régimen general, que es el que tiene el completo. Ahora, a nivel de salud, ¿no? Que es la contribución, ustedes saben, el régimen general es la que nos da la cobertura médica. En el caso de la pequeña empresa, se aporta exactamente igual que en el régimen general, ¿no? Mientras que en el régimen de la microempresa, la alternativa que tiene la ley justamente es que el empleador afilie a sus trabajadores en el SIS, ¿no? Y finalmente, a nivel de pensiones, las opciones son también exactamente iguales, ¿no? Tener sistema nacional o privado de pensiones, tanto en el régimen de la micro como de la pequeña empresa. En realidad, Perfecto. si lo comparamos con el régimen general, los conceptos, ¿no? Son similares, solamente que tienen beneficios un poquito diferentes en cuanto al monto. Buenísimo, Carlos. Y ya como para la empresa, ¿cuáles son los beneficios de una empresa al acogerse? O sea, si tengo una empresa, ¿cómo, o sea, por qué debería acogerme al régimen laboral para mí, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el régimen MIPE está pensado mucho en la formalización, ¿no? Entonces, la formalización en general ayuda a que las empresas puedan interactuar de una manera más intensa en el mercado, porque cuando uno va a pedir un crédito, por ejemplo, a un banco, lo primero que el banco le va a pedir es, ¿no? Las declaraciones de los impuestos, tanto de la empresa como, ¿no? De sus trabajadores. Y entonces, claro, ese proceso de formalización ayuda entonces a acceder, por ejemplo, a créditos. Y entonces una empresa que puede acceder a esto tiene un mayor beneficio, digamos, en general para poder actuar en el mercado. Ahora, de hecho, también el que tenga uno formalizado a sus trabajadores genera la oportunidad de que esos trabajadores tengan una mayor productividad, ¿no? Porque un trabajador que está formalizado, entonces ya no tiene que preocuparse necesariamente por la atención de salud, ¿no? Que él tiene que buscar de repente por ahí, sino que con estas contribuciones que realiza la empresa, él ya puede directamente tener atención de salud. Carlos, Ahora, justo, sí. disculpa que te interrumpa, pero justo ahora que hablas de los beneficios que tiene el mismo empleado, me ha pasado mucho, me he encontrado con casos en los que muchas personas dicen, yo prefiero, que se mantiene el tema de la informalidad y como que la informalidad se ha hecho un poco más normal, entre comillas, ¿no? Muchas personas dicen, no, no quiero estar en planilla porque me van a hacer los descuentos que corresponden a la ley, ¿no? Entonces, eso incluso incentiva que se mantenga todavía el tema de la informalidad. Y quisiera que sí también hiciéramos un poco de hincapié en por qué es importante que un empleado esté en planilla, ¿no? Porque un empleado necesita estar también dentro de un régimen laboral. Claro. Es muy importante lo que tú señalas, Gabriela, porque en contextos como el actual, donde el tema de la salud es un tema tan importante, entonces tener cobertura de salud por un seguro social de salud o por el SIS resulta vital, porque uno podría tener ahí una cobertura, por ejemplo, si es que llegara a tener esta enfermedad de COVID. Obvio que también esa misma cobertura no la podría tener en el régimen general, pero esto es una alternativa que está más a la mano, ¿no? Para los trabajadores que tienen la cobertura. O sea, facilita la atención de salud. Digamos, hoy por el COVID todo el mundo se puede atender, pero en general, ya no solo por COVID, una atención de salud te permite acceder a mayor cobertura, ¿no? Simplemente estar afiliado, ya no tienes que buscar
exactamente dónde atenderte. Entonces ya cuando uno está afiliado, el seguro médico se encarga de todo, de tener tu historia clínica. Entonces, creo que es importante por el tema de previsión de la salud, por lo menos, tener muy Y claro que un régimen laboral en este momento nos ayuda porque nos da cobertura médica especial. además sería también pensar un poco más a largo plazo y no a corto plazo, ¿no? Porque definitivamente no tiene, o sea, te descuentan en el momento eh, todo lo que dice la ley, pero a largo plazo pues vas a tener una gratificación, vas a tener una CTS, al momento en el que ya te retiras de una empresa, pues también accedes a una liquidación y un montón de cosas más que probablemente no ves de inmediato, pero que seguramente vas a extrañar en el momento en el que rompas vínculos con una empresa, ¿no? Sí, tal cual. Y a veces muchos trabajadores piensan de repente, ¿no? Y se entiende la lógica, ¿no? Porque piensan, "Mire, pero si yo estoy en la planilla, entonces me van a descontar, ¿no? La pensión. Entonces, claro, yo ese 13% que se da mi pensión, prefiero, ¿no? Tenerlo aquí y, ¿no? Ya veré más adelante qué hago. Pero claro, ese pensamiento a veces podría tener esta mirada de más corto plazo y no prever lo que puede suceder más adelante, justamente, que es que cuando uno llegue a cierta edad va a tener que dejar de trabajar o no va a poder trabajar con la misma intensidad y vamos a necesitar una pensión. Entonces, en ese Claro, momento es donde, ¿no? Donde uno piensa en las cosas que hice en esta etapa, de repente, donde podía aportar, ¿no? Y claro, es un dolor, ¿no? Aportar un poquito, pero mirada hacia el largo plazo es lo que nos asegura, pues, tener una vejez que no nos haga pasar tantas dificultades. claro, claro que sí. Carlos, y bueno, ya hemos hablado un poco sobre los beneficios generales, sobre qué se necesita para acogerse al régimen laboral, pero desde tu experiencia, ¿hay algún consejo, alguna estrategia o algo que hayas visto que, por ejemplo, ha sido un tropiezo que han tenido algunas empresas en cuanto al régimen laboral que tú pudieses compartir con nuestra audiencia como para que lo tengan en consideración? Sí, hay alguna pregunta que ha sido típica de lo que hemos podido tener en experiencia, y es que a veces ocurre que la empresa empieza a realizar actividades, ¿no? Y de repente va incorporando trabajadores y luego, ¿no? Se inscribe en el régimen MIPE. Entonces, la pregunta que siempre hay es, ¿qué pasó con los trabajadores que yo tenía, ¿no? Antes de inscribirme? Porque habíamos dicho al inicio de esta conversación que para tener acceso al régimen tengo que estar inscrito. Entonces, claro, ahí viene la problemática, porque si yo tengo trabajadores, pero todavía no estaba inscrito como empresa MIPE, entonces ese grupo de trabajadores van a estar sujetos al régimen general, laboral. Entonces, claro, esta problemática yo la he observado en varias ocasiones. Entonces, yo creo que en esos casos lo que hay que estar muy seguros es que antes de iniciar cualquier contratación de trabajadores, si es que la empresa así ¿no? lo está planificando, antes de iniciar la contratación, asegurarse bien de que estén inscritas en el registro correspondiente, porque claro, de lo contrario, luego va a haber esta problemática que va a ser una discrepancia entre trabajador y empresa, y donde la ley de alguna manera ha señalado ya que lo que correspondería, por ejemplo, en ese ejemplo es que el trabajador esté en el régimen general. Entonces, digamos, si una empresa, como decía, está planificando tener un costo laboral eficiente, entonces tendría que reparar en este tipo de detalles para que no ocurra esta situación. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. No sé si tienes algún consejo final o algún dato que quisieras compartir con toda nuestra audiencia. Solo mencionar que la ley de, para este tipo de empresas MIPES ha tenido un uso constante en el Perú y que cumplirla en realidad no resulta tan complejo en la medida que los procedimientos administrativos para lograrla, ¿no? Lograr el acogimiento de esta ley es muy sencillo, no se requiere actividad presencial y finalmente la ley es un impulso para la formalización, como lo dice en sus artículos iniciales. Entonces, creo que sería importante tomar esta alternativa porque nos permite justamente actuar en un marco de formalidad que tiene beneficios para lo laboral, pero tiene además muchos más beneficios también para la parte de la propia operación comercial de la empresa por el acceso que permite a diversos mecanismos de crédito. Entonces, eso era lo que yo quería comentarles, Gabriela.
Perfecto, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias a los que se conectaron y a los que seguramente van a ver luego la entrevista. Definitivamente, bueno, es súper importante que podamos entender cuáles son los beneficios de la formalización, de acogerse a un régimen laboral, porque definitivamente hay muchísimos beneficios para MIPES que se pueden aprovechar y bueno, parte de lo que estamos acá es para dárselos a conocer a ustedes. Así que un gusto, Carlos, poder haber contado contigo esta tarde. Seguramente vamos a estar viéndonos para seguir conversando de otros temas de interés para las MIPES, así que seguramente nos vamos a estar viendo. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.